Gabón de Norei, eta eskerrik asko etortzeagatik. Yo de momento solo voy a hacer la exposición y luego ya entraré en el debate con los demás compañeros. Bueno, Europa en su conjunto tiene diferentes espacios jurídico-políticos que los conocemos y si no ya se irán viendo a lo largo de mi exposición. Pero en la Europa occidental, en el occidente europeo, que es donde vivimos, hay tres mundos jurídico-políticos muy diferentes, que son el francés, el pirenaico y el castellano. El nuestro, el pirenaico, tiene un contexto geopolítico y una demarcación geopolítica importante, dada la situación en la que vivimos de negación y de conquista, pues no lo tenemos tampoco muy presente, pero realmente llega desde el arco atlántico, o sea, desde Bilbao a Burdeos, y el arco mediterráneo, pues desde las bocas del Ródano hasta Almería, y toda la cordillera pirenaica como eje central. Al norte pues fundamentalmente está la Gascuña y Occitania y ya en la misma cordillera y debajo pues Navarra y Cataluña, ¿no? Y, bueno, también Aragón y como núcleos así más conocidos. Pero fundamentalmente en ese contexto geopolítico, jurídico-político, hay dos núcleos que son los que más han irradiado a lo largo de los tiempos y que todavía son fundamentales, que son el núcleo navarro y el núcleo catalán. ¿Por qué es así? No hay más que analizar todo el acervo jurídico, los derechos, los fueros que han sido vigentes en estos países pirenaicos, que tratadistas tan importantes como fueron Pi Margall o Serafín Olave, republicanos federales, ya dejaron constancia de la importancia que tienen estos estados pirenaicos, Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia también, porque pertenece a la misma familia jurídica y estatal. 4 estados federales con una gran fuerza constitucional en sus normas informantes de la cosa pública. Lo más importante es la legalidad. Son estados que tienen sus instrumentos para combatir la tiranía y el absolutismo desde tiempos muy remotos. Este derecho público está perfectamente desarrollado con sistemas jurídicos completos, legislativos, ejecutivos, judiciales, todos los sistemas económicos, moneda, políticas monetarias, políticas económicas. Y esto, sin embargo, en los otros, sobre todo en el ámbito castellano, hasta el siglo XVI no sabían lo que era. O sea, para empezar, no hay archivos del Estado castellano hasta el siglo XVI. Sin embargo, estas realidades jurídico-políticas de nuestro ámbito pirenaico, pues tenemos archivos actuales, milagrosamente no los han quemado. Tenemos del Estado navarro o del Estado catalán en Barcelona, desde la Alta Edad Media, archivos riquísimos de sus propios estados. Esto tiene una gran importancia, como veremos. También está en el derecho privado los códigos. Hay unos códigos civiles, Cataluña tiene su propio código civil, Navarra también, códigos completos donde se resuelven toda la problemática entre las particulares, entre las personas, tanto del ámbito familiar como de vecinal, como de mercantil, en todos los aspectos del derecho civil, que demuestran la existencia de unas sociedades civiles en las que lo fundamental es la libertad civil,
y que tiene esas características metidas en su alma, o sea, es parte esencial de las personas y de la colectividad de la que forman parte. Esto, sin embargo, estas realidades jurídico-políticas, con una que han tenido y tienen todavía una vitalidad enorme, sufrieron unos procesos de conquistas a manos de dos estados extranjeros, ajenos completamente a este ámbito jurídico-político, a este ámbito pirenaico, que en un proceso de conquistas y continuas, tanto es así que en 1175-1200 conquistan La Rioja, parte de Vizcaya y luego toda la Navarra marítima. Después, en 1213, los franceses empiezan a conquistar la zona de Tolosa, con la desgraciada batalla de Muret, en la que el ejército pirenaico dirigido por Pedro II, rey de la Corona de Aragón, es derrotado por los cruzados francos y empieza la penetración, la salvaje penetración francesa en el norte del Pirineo. Y en aquel ejército de Muret, en aquel ejército pirenaico, estaban todos los pirenaicos, catalanes, aragoneses, navarros y tolosanos y gascones. Fue una gran tragedia, ya se había perdido la Navarra marítima en 1200 y en 1213 lo que ocurrió en Muret. Después fueron otras tragedias, la de 1543, 1453, cuando Francia conquista Bayona, Das, Burdeos, y poco después, en 1512, la conquista de la Alta Navarra. En 1620 la conquista por Francia del Estado Navarro Norpirenaico. En 1714 la conquista española de la Corona de Aragón, la batalla de Almansa primero para el Reino de Valencia, luego Aragón y el asalto y conquista de Barcelona en 1714. Más tarde, pues son también el desmantelamiento. En esas conquistas, en realidad en la Corona de Aragón también se produce inmediatamente el desmantelamiento institucional de sus constituciones, aprobadas, por ejemplo, para el caso de Cataluña en 1702 y 1705. En 1714 son desmanteladas y sustituidas por el derecho castellano. O sobre todo por el derecho público, bueno, y reduciendo el derecho civil a un nivel o a un estatus de consuetudinario, prácticamente. ¿Qué ocurre también con estos dos estados, el español, o castellano-español, con vocación de ser español, de convertir la península geográfica española en una nación castellana? Tienen que también pues, desmantelar en el caso de Navarra, después en 1789 y en 1841 sus instituciones. La división que a través de tratados internacionales en los que respectivamente España y Francia se reparten los territorios pirenaicos, pues empieza con el Tratado de los Pirineos del año 1659, en 1795 el Tratado de Basilea, que también vuelven a repartirse territorios tanto de Cataluña como de Navarra, y después de haber hecho en 1841 el traslado absolutamente violento de la frontera española del Ebro a los Pirineos, en 1841, es la edad contemporánea, hay que recordarlo, vivían nuestros tatarabuelos. O sea, es algo que nos ha ocurrido a nosotros, no a personas de la Edad Media. Pasaron la frontera del Ebro al Pirineo y a la costa,
y 15 años más tarde firmaban un tratado para el Tratado de Bayona, el año 1856, por el que se decía cuáles eran los mojones y cómo se dividían los montes, los comunales, los faceros de todos los valles pirenaicos que eran limítrofes, dividiendo hasta las propiedades y a las personas, a las comunidades vecinales, con una frontera desde la Mesa de los Tres Reyes hasta Hendaya de 150 kilómetros, en la que dicen literalmente en el tratado que divide a Navarra. O sea, la división de Navarra aparece en un tratado internacional vigente en la comunidad internacional. O sea, Navarra convertida en sujeto pasivo internacional. El tema de los estados pirenaicos son sociedades soberanas e independientes, y decirlo es importante porque evidentemente se está desarrollando el tema del derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación, pero estamos hablando también de que la negación de la soberanía, la negación de los derechos propios, la negación de la independencia interna, que son los fueros, que son nuestros derechos públicos y privados, pues la estamos padeciendo ahora. O sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en 1893-94 hay un alzamiento de toda la población de la Alta Navarra en defensa de las libertades y de los fueros, como lo dejaron constancia en el monumento a la independencia, un monumento que tenemos todos los vascos en el Paseo de Sarasate, en el centro de nuestra capital, de Iruña, un monumento que habrá muchos estados independientes que ni lo tienen, en un monumento a las libertades. En ese monumento se dice que está alzado para defender las libertades más importantes que la propia vida, y eso seguramente que habrá estados, naciones libres que ni lo dicen. Y se dice también en euskera que al extranjero se le puede admitir como huésped, pero no se admitirá nunca el yugo del extranjero. Bueno, eso estamos hablando ya de un monumento levantado en el siglo XX, en el año 1903 por suscripción popular, y en el año 1922 la Diputación de Navarra levantaba el monumento a la independencia en Amaiur. Pero luego viene la barbarie. Habían conseguido frenar la eliminación de lo que había podido quedar en 1841, sin embargo, en 1927, aprovechando la dictadura Primo de Rivera y con ocupación militar, con negación de la libertad de expresión que tendría que tener la propia Diputación Foral, no le dejaban publicar los comunicados. O sea, el gobierno dictatorial impuso la censura a la propia Diputación, impuso la censura a la prensa, sanciones, destierros, cárceles, y así hicieron el convenio económico de 1927, de alguna manera haciendo papel mojado la llamada Ley Pacionada de 1841, sin ningún tipo de referéndum, como luego ocurrió en 1982 con el amojamiento. O sea, Navarra, el núcleo de la soberanía jurídico-política de esta nación, no ha tenido nunca la posibilidad de votar ningún estatus. Cuando en 1841 le eliminaron como Estado su poder legislativo, ejecutivo, judicial, monetario, fronteras, se lo eliminaron, no se lo consultaron, ni quisieron que se reunieran, no quisieron que se reunieran las Cortes de Navarra. Entonces, se ve la vigencia, vemos la realidad de la negación de los derechos políticos, constitucionales propios, el derecho propio, la legalidad propia, la legitimidad propia, la territorialidad propia, la libertad propia, la unidad propia, no la que nos puedan imponer o delegar o transferir desde otros sujetos
extranjeros, de otros sujetos ajenos a nosotros mismos. De ahí la importancia de reconocer que somos parte de sociedades civiles vivas que tienen su propio derecho, su propia legalidad y que podemos realmente ser sujetos activos, como decidamos, pero que así como en Cataluña la sociedad civil puede y debe ejercer sus derechos, mover, arrastrar a las organizaciones políticas, a los partidos, a las instituciones, a la recuperación de esa soberanía y de la independencia, y en realidad de las libertades, tanto individuales como colectivas. Bueno, no sé, ¿cómo queda tiempo? Bueno, termino. La desanexión, en realidad es una unión forzada, entonces tendríamos que hablar de una desanexión o de realmente un ejercicio de la soberanía nuestra, Entonces, como decía muy bien Mahatma Gandhi, no penséis en independencia si primero no tenéis la independencia interna. Entonces, creo que ha quedado bien claro cuál es nuestra independencia interna. Si el momento que conozcamos, que asumamos, que recuperemos la independencia interna, podremos ejercer simultánea e inmediatamente la independencia externa hacia los otros estados y sobre todo hacia los dos estados que nos niegan. Y bueno, solamente terminar recordando el manifiesto de Tudela, que es en realidad un inicio de ciudadanos y ciudadanas de las dos naciones pirenaicas, Cataluña y Navarra, animándonos a juntarnos y a desarrollar con toda la complicidad que sea necesaria el camino hacia la recuperación de la soberanía y de la independencia.